las causas, perdón, que uno puede ver a esta nueva realidad del petróleo se dividen en estos ejes. Primero, que hay una realidad que hubo una desaceleración económica, ¿sí? Desde el 2008 más o menos. China, por ejemplo, también lo podríamos charlar un día, pero a nivel de geopolítica de China, en 3 años el crecimiento de China pasó de 14 a 7. O sea, menos de la mitad porque es un crecimiento más selectivo, bla, bla, bla. Pero la realidad es que China se ha desacelerado, la Unión Europea viene en crisis también, entonces se produce una baja de la demanda, porque todo funciona menos y una de las principales cosas para que las cosas funcionen es el petróleo. Una de las causas entonces podemos decir es esto de China que baja, entonces una causa es por ahí el bajo crecimiento, la poca demanda hace bajar la oferta. Después un fenómeno también que se tiene que tener en cuenta, y ese que vos mencionabas, es lo que algunos geopolíticos de los hidrocarburos llaman, es que se está viviendo una era de abundancia. En el imaginario, en la realidad, no importa, pero la realidad es que la era de abundancia se está viviendo porque hay como un perfil muy optimista, porque se está trabajando una nueva manera de extraer el petróleo, que es la perforación hidráulica, y eso ha generado, por ejemplo, en Estados Unidos, que pase a ser en 2010 el primer productor de gas de ese tipo de extracción, desplazó a Rusia, ni más ni menos. Se sacude mucho el tablero geopolítico de los hidrocarburos. En Argentina se descubren con estas técnicas nuevas potencialidades enormes. Brasil, es como que todo el mundo empieza a decir, tengo petróleo, o dicen, bueno, en 10 años voy a tener, si usted... No sé, vende, por decir una cosa que no está buena, otro veneno que es como Coca-Cola, y usted vende Coca-Cola y usted tiene 10 millones de latas, y de repente todo el mundo empieza a decir, uy, yo tengo 500, uy, yo tengo una. Ah, bueno, la Coca-Cola vale menos. ¿Se entiende eso también, esta sensación de la era de abundancia que también influye en baja el petróleo? Y la última, y antes le dejo el bocadillo, que es la más interesante, también está la del complot. La que se maneja ahí abajo, que es el rol de los Estados Unidos y de Arabia Saudita. Cómo desestabilizar a los países enemigos, ¿no? En esta etapa parece que no es con bombas, sino con el precio del petróleo, con el precio del hidrocarburo. Sí, me encanta ponerme al lado de Estados Unidos. Sí, me encanta y me encanta ponerme, porque yo le pongo ahí en abogado, digo, sí, pero también esta baja del petróleo va a favorecer muchísimo a China. Y vienen los consejos y dicen, no, eso no está bueno. Se fortalece al enemigo, entre comillas. Pero efectivamente, y para entender, lo más gracioso de esto es que para entender qué es lo que está pasando también respecto a una de las causas de la baja del barril de petróleo, uno se tiene que remontar a un crucero llamado Quincy. Había un crucero que se llamaba el Quincy, donde ahí 2 personas firmaron un pacto. Esos pactos políticos, por eso se llama el Pacto de Quincy. En el 45 se celebra la conferencia de Yalta, donde más o menos los 3 que ganaron se reparten el mundo. Dicen, bueno, esto es mío, esto es tuyo, cada uno en lo suyo, viejo, no sabemos nada, hacemos como los monitos que se tapan cada uno se mete en su territorio. El presidente de Estados Unidos era Roosevelt, termina la reunión, se reparte en el mundo, cada uno vuelve a su casa, pero Roosevelt, antes de volver a los Estados Unidos, se pega una vuelta en el crucero de Quincy para firmar el pacto, que no hay papel. Y se reúne con el rey, en ese momento, de Arabia Saudita. Porque uno tiene que arreglar todo, ya que aprovecha el viaje. En esas épocas no era tan fácil, ya hay que cerrar todo, para poder después cada uno venir a lo suyo. Entonces firman el Pacto de Quincy. Es un pacto de 60 años, ¿sí?, informal, que dice que, bueno, vos tenés el petróleo, yo tengo el power. Yo te necesito, vos me necesitas, pongámonos de acuerdo. Entonces firman un pacto y el pacto se compromete a una
unión entre los países respecto a los hidrocarburos, un protectorado de Estados Unidos en Arabia Saudita, diciendo el que se mete con Arabia Saudita se mete conmigo, una relación privilegiada entonces de Arabia Saudita en materia de hidrocarburos para Estados Unidos, y nadie se mete en los asuntos del otro. Claro. Arabia es quizás uno de los países con mayor grado de falta de libertades individuales, de violaciones a los derechos humanos, de violaciones de los derechos de las mujeres. Todo lo que Estados Unidos denuncia en otros países, en Arabia no lo ve. Ahí no pasa nada para ellos. Me encanta ponerme al lado de Estados Unidos. Lo sé. El otro día pasó una cosa muy interesante porque falleció el rey de Arabia Saudita y Barack Obama y Michelle Obama fueron al velorio. Michelle Obama es una militante de los derechos de la mujer, le podrá gustar, es por marketing, no importa. La realidad es esa, y que la presencia mediática, y por ahí real o no, uno no está en la conciencia, es esa, pero se lleva muy mal con los jeques árabes porque ella está para que la mujer maneje, para que no tenga el velo, diferencias interculturales, y la odian directamente. Los jeques la odian porque, y ella fue y rompió la tradición porque fue con algo medio floreado, pero negro y blanco, y se le pudrió todo. Pero entonces volvíamos al pacto de Quincy. Se juntan ahí y dicen, bueno, usted y yo, amigos, ¿por qué es importante Arabia Saudita en esto? Porque cuando empieza, imaginemos que vendemos Coca-Cola, imaginemos que vos, Pablo, sos el que más Coca-Cola tiene. Uh-huh. ¿Sí? Vos sos el que más Coca-Cola tiene, o sea que todo el mundo fue y las verificó, probadas. Y sos, además, cuando yo vendo, por ejemplo, mi 1.000.000 de barril, yo tengo que asegurarme que 1.000.000 de barril me compren. Y tengo eso y generalmente vendo todo. Arabia Saudita nunca vende todo porque siempre le sobra. Entonces, si ella quiere, sigue vendiendo y no se perjudica la economía y todo, es un poder muy grande. ¿Por qué? Porque esto ya había pasado otras veces, de que se produce una baja del barril. Entonces, vos tenés Coca-Colas y de repente el que más produce Coca-Cola deja de producir. Ya no hay tantas Coca-Colas. Las tengo todas yo. Y las tuyas las tenés vos. No sabés todavía si las vas a abrir o no las vas a abrir, pero es muy importante para determinar el precio de las demás. Porque, si Pablo no produce Coca-Cola, ya no hay tanto para todos, porque Pablo es uno de los que más pone en el mercado. ¿Se entiende la canilla que vos tenés? Uh-huh. Entonces, esa canilla que vos tenés, si bien no puede totalmente impedir una baja, ni de casualidad la puede impedir, porque justamente no es solamente eso, sí puede tener una influencia sobre también lo que acabamos de decir, la era de la abundancia, la falta de crecimiento, etcétera. Entonces, Arabia Saudita podría haber limitado la baja y no que sea tan drástica, porque podría haber cerrado la canilla como ya lo hizo y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? También uno no está en la conciencia, uno puede analizar las distintas posibilidades. Lo primero que uno tiene que analizar es esto que decíamos, bueno, cierro la canilla, ¿quién gana y quién pierde? A ver, tráeme la lista. Claro. De los G20, ¿quién gana y quién pierde? Entonces analizo, si cierro la canilla y produzco esta baja, está bien, yo me penalizo también, dice Arabia Saudita, pero a mí me sobra, a mí no me importa, yo puedo aguantar, se calcula que 15, 20, 30 años. Otros países no pueden aguantar tanto como si la producción les basta, no tienen tanto resto. Entonces dice, bueno, si se perjudican Rusia, justo con quien tengo unas relaciones pésimas, se perjudica Irán, que también estamos negociando, y si tiene menos plata, está bueno que el que viene a negociar, tenga en ese momento la mayor necesidad posible, te para muy bien para las negociaciones, y se perjudica también Venezuela. Uh-huh. Venezuela. Otro enemigo. Venezuela y otros países sudamericanos. Te propongo escuchar las preocupaciones de algunos presidentes sudamericanos por la baja del petróleo y lo que hablamos de las consecuencias también que tiene en esta parte del mundo. Escuchamos al presidente Rafael Correa sobre este tema. ¿Qué pasa si cae el ingreso petrolero? Pues se reduce inversión. Esto nos perjudica el bienestar. Pero no es que va a haber una crisis. Y algunos dicen, no hemos ahorrado. Eso significa que no entienden lo que es economía, ni lo elemental.
Si ha bajado $6 en unos $400, que golpea las finanzas públicas. Significa 100 escuelas menos del milenio. Algunos están contentos con eso, pero en todo caso es manejable. La apreciación del dólar también es otro problema. Bueno, la baja del petróleo, 100 escuelas menos del programa del milenio para llenar de establecimientos todas las regiones del Ecuador. Dice, algunos se ponen contentos con eso, dice Correa. Sí, me pongo en el abogado del diablo. Se pone contento Bolivia, por ejemplo. Ajá. A Bolivia es uno de los favorecidos. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene, y esto es interesante, baja el barril de petróleo. Bolivia tiene mucho subsidio en los hidrocarburos. Asegura a la población un combustible muy barato, al no ser, y no es un país exportador. Entonces a Bolivia de repente lo que le costaba, por decir una razón, $50, ahora con la baja del petróleo le cuesta $25. Se ahorra $25 por barril, por decir unos números. Bolivia está muy favorecido. Entonces lo que estamos diciendo es que se favorecen o los países que tienen este tipo de subvención sobre los hidrocarburos como Bolivia, o los países que son grandes importadores de petróleo y que no producen o no exportan. Por ejemplo, Chile. Exacto. Chile es un gran importador de petróleo, lo utiliza mucho para exportar el cobre. Imagínese, los gastos que usted tenía en petróleo le disminuyen un 50%. Es enorme. Es un crecimiento inesperado que se produce y favorece a esos países. Muy bien. Vamos a escuchar la postura de Bolivia, justamente, la postura del presidente Evo Morales sobre este tema. No es casual, hermanas y hermanos, por ejemplo, la rebaja del precio del petróleo. No es parte, diremos, de que sobra petróleo hay que rebajar, sino son quienes quieren controlar el tema energético para dominar el mundo. Y si alguien sobresale para enfrentarlos, hay que rebajar para ese que país, esa región, fracase. Yo sigo convencido, hermanas y hermanos, el Estado, el pueblo que tiene el control energético, tiene el poder político. El Estado, el pueblo que tiene el control energético, tiene el poder político, dice Evo Morales. Bueno, como vos decías, Bolivia se favorece, pero Evo lo mira en un contexto regional. Sí, Evo lo mira en un contexto regional y en un contexto de alianza, porque también Evo menciona esta parte política que tiene, que es hablábamos del pacto, lo resumimos como el pacto de Quincy, pero digamos, está claramente perjudicado un eje antioccidente, ¿sí? Salvo la China, que es como el efecto colateral, es como ¿cuánto querés ganar? Bueno, alguien, tampoco te sale la jugada perfecta, pero lo analizás y te conviene. La pregunta es, ¿se juntaron los presidentes para acordar eso? No sabés. O se supone que el pacto de Quincy está analizado. Entonces, en América Latina se produce esta baja, de la cual es casi un inesperado, y los países que más son exportadores de petróleo, o sea que más venden petróleo, se ven muy gravemente desfavorecidos. Es decir que le va a reducir muchísimo. Esto es lo que planteaba el presidente Rafael Correa. Por ejemplo, un estado como Ecuador, ¿sí? El 60% de sus exportaciones provienen del petróleo en el horno. Sí, aparte son países que tuvieron décadas de los hidrocarburos y esos recursos en manos extranjeras con las privatizaciones y vienen remontándola, ¿no? Bueno, podemos pensar también en la Argentina con la recuperación de la mayoría de las acciones de YPF y todo un proceso a largo plazo. Es como una puñalada a esos procesos de recuperación de esos recursos. Sí. A estas aspiraciones argentinas sí, fue una sorpresa, pero no deja de ser algo interesante, porque claro, son hidrocarburos y uno sabe también, si vos tenés las Coca-Colas, y volvemos al ejemplo de este tóxico, uno para el cuerpo, el otro para el planeta, que es lo mismo. Sí, podríamos ponerle Coca-Cola al auto o a la moto a ver qué pasa, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que en algún momento, también vos sabés que tu Coca-Cola va a volver a subir, no sabés cuánto va a subir, pero de acá a 20, 30 años, hasta que la gente se concientice, van a seguir vendiendo Coca-Cola. Entonces, también vos decís, bueno, tampoco es que no sirven para nada, pero es una alerta.
Es una alerta. Claro, Argentina todavía en esta instancia está en una situación favorable porque todavía tiene un déficit en lo que tiene que ver con el abastecimiento interno de petróleo, ¿no? Argentina todavía no alcanzó el abastecimiento, la soberanía energética en ese sentido. Entonces, en esta instancia, bueno, hay una coyuntura relativamente favorable. Recordemos la baja de los precios de los combustibles a nivel interno, que impactaron positivamente, pero a largo plazo y pensando en Vaca Muerta, en todos los yacimientos que se van encontrando y en las inversiones que se están buscando, sí, cambia el panorama. Sí, cambia el panorama, es muy cierto, pero como siempre, todo tiene su contra, ¿no? Es el yin y el yang, es como... Y esta abundancia energética de Argentina en hidrocarburos que contaminan, y no sé, hasta dónde, desde el punto de vista ecológico, por ahí te retrasa un proceso de transición energética, por decir una cosa. Digo, no sé, es difícil poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque es lo que siempre nosotros decimos que es la nueva geopolítica. A veces el desarrollo económico, lo que se llama el desarrollo económico, o sea, el desarrollo del consumismo, tiene sus contradicciones con toda la parte, digamos, responsable ecológicamente del planeta. Entonces, esto de los hidrocarburos también están en juego, las energías renovables. Y alguien te dice esto, ¿le querés apostar a la Coca-Cola? Y mirá, en 10, 20 años yo no sé si ese negocio va a seguir existiendo. Ese es más o menos el pensamiento. O sea, es plata para ahora, pero en algún momento vos también vas a tener que trabajar. Después no sé en qué momento, pero ahora es muy importante, si nosotros hablamos de baja del petróleo y geopolítica del petróleo en América Latina, no podemos no hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene reservas probadas de 297 millones y pico. Y dice, ¿y eso cuánto es? Porque yo no sé cuánto es, yo le puedo decir cuánto tiene el segundo. ¿Le parece como un parámetro? Sí. El segundo es Brasil, no sorprende. Yo dije que Venezuela tiene, vamos a decir, 300 millones. Brasil, que es el segundo, tiene 15. ¿Le va como comparación? Está en una... Bueno, entonces la geopolítica del petróleo para Venezuela, el precio del petróleo es fundamental. Claro, esos 297 millones de barriles de petróleo me suenan a 100 años de revolución bolivariana sin ningún tipo de problemas, ¿no? Digo, que era lo que venía pasando y hablamos de los programas sociales, del desarrollo de sectores desfavorecidos que se volcaron masivamente a apoyar al chavismo en todo este proceso. Cuando empieza a caerse el precio del petróleo y a afectarse eso, empiezan, bueno, a entrarle balas que antes no le entraban a Maduro, al actual presidente. Sí, hay algunos pueblos originarios que dicen que el petróleo es como la cocaína. Hacen como una comparación como es lo que llaman la maldición, algunos lo conocen como la maldición de Malinche. Es como que es la maldición, porque sí, está sentado sobre una mina de oro, ¿sí? De oro negro, y según quien lo maneje pueden beneficiar a la mayoría o a la minoría. Eso más o menos es el planteo que algunos hacen, y el chavismo claramente utiliza esa redistribución de la renta petrolera para distribuírselo a la mayoría. Algunos dicen que es por populismo, otra gente dice que es por amor al prójimo. Bueno, pero la realidad es que la distribuye. En eso es una constante, digamos, se ve la reducción de la pobreza durante el chavismo, es una de las más altas de América Latina. Ahora yo me pongo otra vez del lado de la naturaleza, del lado del planeta, y yo digo, y no sé si está bueno que esta gente viva de algo que es dañino, que está tan buena esa energía que le llega. Entonces es una maldición porque está sentado sobre una mina de oro, pero los números de Venezuela son abrumadores. Sí, o sea, el precio del petróleo representa el 90% de las exportaciones de Venezuela. O sea, 90% de la guita que exporta Venezuela, el 90% es petróleo. Y el petróleo representa el 50% de los ingresos fiscales. Y a usted ganaba 500, entonces usted armaba
su presupuesto familiar o del Estado para tener 500 millones en 3 años, entonces usted arma todo así, tiene todo armado, y de repente así en un día, porque se cierra una canilla por distintas razones, usted dice, no, mira, tenías 500 millones, van a tener 250. Por ahora, 250. Trabajen con 250. Claro, bueno, es lo que decía Correa, 100 escuelas menos del Milenio en Ecuador. 100 escuelas, pero ¿cuál es el llamado de atención? Porque acá es, ok, pasa esto, es una crisis. Uno de las crisis siempre tiene que sacar alguna enseñanza y es ahí donde se transforman en cosas positivas. Es cuando uno justamente hace lo que se llama la resiliencia, ¿no? La dificultad de uno se adapta y aprovecha para mejorar. Entonces, el llamado de atención es este. ¿Qué tan dependiente somos de esta suba y de esta baja? ¿Qué tan bueno es estar a favor de que el petróleo esté caro? ¿Qué tan bueno es eso? Sí, me dicen, está esta contradicción, sí, si te permite salvar vidas, ponele, bueno, está esa discusión. Pero está bueno empezar a trabajar sobre, por ahí que justamente los países más petrolíferos sean los más avanzados en energías renovables. Eso por ahí sería interesante. Jugar un poquito con esta cosa, se sabe que las necesidades básicas son más importantes, pero la naturaleza no está esperando. ¿De qué te sirve planificar una longevidad, digamos, de toda la población a 100 años si tu planeta en 20 años no existe más? Bueno, en las bases del proceso del chavismo, del fallecido comandante Chávez, esto estaba escrito, ¿no? La salida del modelo de dependencia petrolera hacia un modelo agroindustrial de redistribución de la generación de riquezas, además de la distribución de la riqueza, la redistribución de los mecanismos de generación de riquezas. Pero a la vez está lo que decís, Damián, la coyuntura. ¿Cómo sostenés un proceso para el cual necesitas 50 años de transformación política, económica y social para empezar a sentar bases, si, mientras tanto, no incluís a toda la gente que está afuera, que golpea la puerta y pide a gritos un plato de comida, un trabajo, un acceso a la vivienda digna? Bueno, ahí está la dualidad de gobernar, ¿no? De tener que atender todos los frentes al mismo tiempo. Sí, y detrás de eso está lo que vos estás diciendo. Detrás de eso es un análisis muy importante para el que le interese el bienestar del prójimo, sea de derecha, de izquierda, pero que finalmente en el fondo esté eso. Es pensar esto, si no hay una reconciliación, ¿sí?, con tu ecosistema, no pienses más allá, porque detrás de eso hay todo un sistema. Y entonces, volviendo al tema de Venezuela, una cosa dice, bueno, Estados Unidos, porque uno escucha y uno dice, Estados Unidos es responsable de la baja del petróleo para perjudicar a Venezuela. Es el discurso que se escucha. Yo diría, ante esa pregunta uno puede decir, sí, por ahí lo es, pero no es la única razón. Porque si uno dice, en las prioridades de Estados Unidos, cuando cortan y dicen, bueno, acá justamente en este caso, y esto está buena la aclaración, en realidad la canilla ahí no la cortan, ahí, porque si Arabia Saudita hubiese cortado la canilla, el barril de petróleo volvía a subir, y lo que hace al revés, la deja abierta y justamente no la corta, entonces todo sigue igual, y sigue bajando, porque cada vez hay más Coca-Cola, porque hay menos gente que te compra. Ese es el efecto que logra Arabia Saudita. Entonces cuando dice, bueno, vamos a dejar abierta la canilla, vemos que pierde Irán y pierde Rusia. Y ahí es donde es lo más importante. Porque esto es importante. Rusia está en gran conflicto con Ucrania y uno de los pesos que tiene Rusia en su favor es que la Unión Europea está muy debilitada para poder bancar a Ucrania, digamos, porque si vos querés que Ucrania esté de tu lado, tenés que poner mucha torta, que es la que están poniendo del lado ruso. Pero de repente el lado ruso empieza a tener dificultades y también ahora vamos a tener que negociar sobre Ucrania. Entonces, bueno, vamos a llamar a Rusia y a Irán a negociar, que vengan lo más debilitado posible. Rusia viene muy debilitado, tiene todavía resto para aguantar la pasada, pero le pega porque venían con un crecimiento importante y de repente le pasa esto. Entonces, Venezuela no era la primera razón. Venezuela y de paso ponele en América del Sur, o sea, ahí donde hay
importantes recursos naturales, eso ya nos tienen localizado, por eso está clarísimo. Ahí de paso a Venezuela lo molesta, a Brasil también, a Argentina también, pero ya es bueno, ya firmaste, ¿se entiende? Venezuela, sí, está bueno, sí, no sirve, ahí resolvemos. Una de las razones también, uno no puede hablar de Venezuela y no hablar de Cuba, ¿sí? Y esto de Cuba es muy importante porque también y ahora en complotista al revés, dice, bueno, ¿Cuba podía estar ajeno a esto que estaba pasando? Y la respuesta es no. Y si vos ves que Venezuela va a estar complicado y de repente dicen, bueno, sentate a negociar, también a vos te conviene porque justamente vos ya tuviste una experiencia con la dependencia petrolífera de un país amigo y de repente se cortó y ya viste, entonces por ahí ya empezá a negociar con todo y poder estar oficialmente. El tablero de TEG de la geopolítica internacional y regional, bueno, hoy con barriles de petróleos y Coca-Colas, con